Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en dónde nos estés viendo y escuchando. Un placer de nuevo que estés aquí con nosotros en tu programa Eco Responsabilidad en Laudate Deum Radio. Qué bueno que has estado siguiendo. Hemos visto algunos comentarios en redes. Nos da mucho gusto que estés comunicándote, mensajes, llamadas, video, voz, todo ahorita, todos los recursos que estamos activando y que queremos tener más capacidad para que estés con nosotros. Ya estamos en el programa 11, ¿cómo ven? Programa 11 de Ecoresponsabilidad. Los miércoles, recuerda, tienes una cita aquí con nosotros en Ecoresponsabilidad. Vamos a recordar un poquito, si nos has estado siguiendo y si no, no te preocupes. Ahorita te ponemos al tanto. Estamos hablando de el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pero únicamente lo relacionado con la doctrina social de la Iglesia. Y terminamos el programa anterior con unas notas, un video de los numerales del 509 al 519 que hemos estado platicando. Específicamente vimos el video del 509. El numeral 509, para recordarnos un poquito, aquí tengo a la mano el compendio, dice cuál es el contenido de la doctrina social de la Iglesia. Y nos hablaban ahí de el desarrollo orgánico del Evangelio. ¿Qué es eso? Aplicarlo, vivirlo. Eso es el desarrollo orgánico, ¿no? Y nos hablaba de la dignidad de la persona y sobre todo de las dimensiones sociales, normas éticas, normas morales. Pero bueno, lo que vamos a intentar hoy dejar aquí con ustedes claro es la relación que hay entre esta parte de la doctrina social de la Iglesia, únicamente, insisto, como referencia tomando el compendio del catecismo, pero la relación que tiene con la carta encíclica Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, recordemos también, primero sale Laudato Si, después sale Fratelli Tutti y después sale Laudato Deum. Antes de ver nuestro primer video, quiero leer así muy rápido el primer numeral de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. El primer numeral, fíjense lo que dice. Fratelli Tutti escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno, donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Con estas pocas y sencillas palabras expreso lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Y miren el numeral 2. Este santo del amor fraterno, está hablando de San Francisco de Asís, de la sencillez y de la alegría, me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si. Vuelve a motivarme en esta ocasión para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque San Francisco se sentía hermano del sol, del mar y del viento. Se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados y de los últimos en la cadena social. Y con eso cierro. Y nada más es el principio de la encíclica. Cadena social, doctrina social de la Iglesia, aspectos comunes, términos que ya hemos estado revisando en estos programas. Entonces, vamos a ver nuestro primer video del día de hoy. Va a ser el numeral 510 del Catecismo
del compendio, perdón, del Catecismo de la Iglesia Católica, continuando con lo que estamos haciendo, y dice: ¿cuándo interviene la Iglesia en materia social? Ese es el numeral 510. Corre video de numeral 510. Número 510 del compendio del Catecismo. ¿Cuándo interviene la Iglesia en materia social? La Iglesia interviene emitiendo un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona, el bien común o la salvación de las almas. ¿Cuándo interviene la Iglesia, ¿no?, en esa materia social? Se suele decir a veces, ¿no?, pues hay una jerga, una referencia popular que dice: la Iglesia no debe de meterse en política. Y creo que en principio esta frase obviamente debería de ser asumida, pero tiene que ser matizada, porque ¿qué significa no meterse en política? La palabra política está también un tanto desprestigiada, ¿no? Y una cosa es meterse en cuestiones de partidos políticos, de partitocracia, y otra cosa es entender que la palabra política hace referencia a la polis, a la organización de la sociedad. Entonces la Iglesia está llamada a vivir en el mundo, está llamada, por lo tanto, a vivir en medio de la polis, en medio de la política, obviamente, pues para llevar adelante la enseñanza, para llevar adelante los criterios, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esa expresión de que la Iglesia no tiene que meterse en política hay que matizarla, Es verdad que dice el Evangelio: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso es cierto, hay que saber distinguir los campos, cada uno tiene un campo específico, pero no puede entenderse esa reflexión: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, en el sentido de que a la Iglesia no le competiesen las cuestiones temporales. Pues la organización de la sociedad, el tema del trabajo, el tema de la economía, pues eso sería un error. Sería como plantear un dualismo, un falso dualismo, que la Iglesia se ocupe de lo espiritual, de la salvación del alma, y de lo referente a esta vida se ocupan otros, ¿no? Precisamente por esa falsa visión dualista, a veces la religión fue acusada de ser alienante, como Carlos Marx, cuando acusa a la religión de ser el opio del pueblo, de acercarse a los pobres del mundo para decirles que tengan una esperanza de salvación en la próxima vida y que renuncien a que en esta vida puedan cambiar las cosas. Pues obviamente esa acusación que le hace el marxismo a la Iglesia Católica se rebate con la propia doctrina social de la Iglesia. La propia doctrina social de la Iglesia, la acción social de la Iglesia denunciando las injusticias, pues es la mejor respuesta para entender que la fe católica no es alienante, no nos está secuestrando de los problemas de esta vida, como quien toma un narcótico en medio del sufrimiento de la vida, renunciando a cambiar las injusticias y pues refugiándose en una ilusión, en una esperanza en el más allá. No, nosotros creemos verdaderamente que la esperanza cristiana es proactiva y que es una esperanza que no solo nos remite al más allá, sino que es capaz de transformar el momento presente. Es cierto, sin embargo, que cuando se dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es cierto que la Iglesia no está llamada a adentrarse en opciones, ¿no?, en opciones políticas concretas. Y, por ejemplo, pues el derecho canónico de la Iglesia prohíbe explícitamente a los clérigos formar parte de partidos políticos o presentarse para cargos públicos. Lo prohíbe explícitamente, ¿no? Porque no hay ningún partido político que pueda llegar a representar plenamente el Evangelio.
Hay que tener, es verdad que algunos pueden estar más lejos o más cerca, sí, pero un miembro de la jerarquía de la Iglesia no debe nunca de formar parte, ¿no?, de un partido político concreto y tiene que tener la capacidad de guardar la prudente distancia frente a todas las opciones políticas. La Iglesia, en su historia, nos ha enseñado que cuando hemos cometido el error de casarnos, entre comillas, ¿no?, con alguna opción política o concreta, después eso ha supuesto un empobrecimiento de nuestro mensaje evangélico, ¿no? Ha podido ocurrir tantas veces, por un lado, por otro lado, ¿no? El Evangelio requiere la debida libertad. Pero, insistimos, existe, por lo tanto, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, esa conciencia de que tenemos que tener capacidad de iluminar, ¿no?, de iluminar las injusticias de este mundo. Un conocido obispo, Helder Cámara, él formuló la siguiente frase, ¿no? Decía: si doy de comer a los pobres, me llaman santo, pero si denuncio las injusticias, me llaman comunista. Que obviamente pues un obispo comprometido con los pobres jamás será comunista, ¿no? Pero entendemos esa falsa acusación. Estamos llamados no solo a ayudar a los pobres, sino también estamos llamados a denunciar las causas que generan la pobreza. Bien, desde esta perspectiva, desde esta relación de la Iglesia, desde su doctrina social con la polis, con la política, podemos decir que el quehacer de la doctrina social es defender los derechos fundamentales de las personas, y para defender esos derechos fundamentales la Iglesia tiene que ejercer su función profética, y la función profética tiene que denunciar muchas veces injusticias, defender el bien común, entendiendo que el bien tiene que ser de todos, no puede ser de uno frente a los otros. No se trata de aceptar una dialéctica, una lucha de clases. La Iglesia no cree en la lucha de clases, cree que el bien tiene que ser compartido, y al mismo tiempo hacerlo en la clave de la salvación de las almas, ¿no? Cómo ordenar este mundo de manera que su ordenación, el trabajar por un mundo más justo, nos prepara para la salvación de las almas. Cuanto más trabajemos por la justicia en este mundo, más preparados estaremos para que podamos obtener el fin último de esta vida, que es la salvación de las almas. Terminamos el video, terminamos este video, que fue el numeral 510. Monseñor Munilla, que ya lo habíamos presentado a él desde la semana pasada, nos deja muy claro, ¿no? No es que la Iglesia se esté metiendo en lo que él llama partidocracia, ¿no? No estamos hablando de partidos políticos y siglas y ser miembro activo, etcétera, ¿no? Está hablando de la Iglesia viviendo en medio de la política, pero del polis, ¿no? El pueblo, la gente, ¿sí? Y esa es una expresión matizada, ¿no? Como él lo dice, ¿debe la Iglesia meterse o no? Claro que debe de meterse, pero no en la partidocracia, ¿no? Muy, muy interesante cuando habla de Marx, cuando habla de la religión, el opio de la sociedad, ¿no? ¿Cuánta gente no quedó o sigue convencida de eso, ¿no? Que la Iglesia que te mantiene así como un caballito para que no estés viendo a los lados, etcétera, ¿no? Nada más alejado de la realidad. Bueno, ese fue el 510. Vamos a ver ahorita otro video de Monseñor Munilla, que como les comenté la semana pasada, él tiene un curso, tuvo un curso completo del catecismo, tuvo un curso completo de la doctrina social de la Iglesia, ya hace algunos años, pero realmente es un experto, ¿no? Hay mucha información, si ustedes quieren buscar a él
en las redes sociales, homilías muy interesantes, muy enriquecedoras de Monseñor Munilla. Vamos a ver entonces el siguiente, que es el 511. Y el 511 dice, ¿cómo ha de ejercerse la vida social y económica? Obviamente, otra vez vamos a hablar de la iglesia y va a aparecer el término justicia social. Es un tema que nos debe ya de sonar en Laudato Si, nos va a sonar en Fratelli Tutti y nos va a sonar en Laudate Dem. O sea, nos sonó en el Papa Francisco. Corre segundo video. Número 511 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo ha de ejercerse la vida social y económica? La vida social y económica ha de ejercerse según los propios métodos, en el ámbito del orden moral, al servicio del hombre en su integridad y de toda la comunidad humana, en el respeto a la justicia social. La vida social y económica debe tener al hombre como autor, centro y fin. La vida social y económica debe de tener al hombre como autor, centro y fin. Permitidme a este respecto, eso de que para ordenar bien la vida social y económica, la clave está en que el hombre sea el autor, el centro y el fin. Permitidme una imagen, un relato que me parece como muy pedagógico, ¿no? Dicen que un padre estaba queriendo llevar adelante un trabajo y que su hijo pequeño pues tenía que entretenerle para que no le molestase en el trabajo, y entonces encontró pues un mapamundi, y entonces decidió con una tijera recortarlo en pequeñas piezas para que el hijo tuviese pues trabajo suficiente, ¿no? Un trabajo largo para ser capaz de componer todas esas partes del mapamundi. Para sorpresa suya, al muy poco tiempo, ¿no? de que su hijo comenzase a juntar ese rompecabezas, lo tenía perfectamente terminado. Y entonces le pregunta al hombre, ¿cómo es posible que haya sido capaz de juntar este mapamundi en tan poco tiempo, cuando yo lo había recortado todo de manera irregular, ¿no? Y el hijo le dice, es que por el otro lado estaba el rostro de un hombre. Y entonces, pues juntando el rostro de un hombre, por el otro lado salió perfectamente ordenado el mapamundi, ¿no? Es un relato, un pequeño cuento, un relato que quiere como tener una moraleja, ¿no? Y la moraleja es que el hombre es la clave del orden del mundo. La vida social y económica, bien planteada, es aquella que tiene al hombre como su autor, su centro y su fin. Primero su autor, de manera que seamos todos, ¿no? Sea el hombre el que no de una manera pasiva, sino de una manera también que activa, sea copartícipe de la ordenación del mundo, de la ordenación social y económica, ¿no? Es tan importante, ¿no?, que el hombre tenga una participación activa en la ordenación de la sociedad, y esa participación activa no se reduzca al día que hay elecciones y entonces introduce su voto en una urna diciendo que vota por un partido, no, sino que más allá de su participación electoral construyamos un mundo en el que uno participe del proyecto en el que está trabajando. Si yo estoy en una empresa, que participe de sus problemas, que participe también de sus logros, que lo sienta como mío, ¿no? Tenga una corresponsabilidad, que no sea un trabajador meramente pasivo al que hace algo y se le entrega un sobre al final del mes, ¿no? Ser autor de las cosas. También ser centro. Dice, el hombre como autor, el hombre como centro. ¿Cuál es la joya de la sociedad? ¿Cuál es la joya de una empresa? ¿Cuál es la joya de la economía? Unas máquinas impresionantes, unas máquinas que la ingeniería ha realizado, capaces de desarrollar un trabajo
unos planes, no, la joya de la corona es el hombre, es el trabajador, es el que realiza la economía, ¿no? Una sociedad bien planteada es aquella en la que su vida socioeconómica especialmente cuida a su gente y entiende que el centro de la economía, el centro de la sociedad son las personas. El hombre como autor, el hombre como centro, el hombre como fin. ¿Qué nos ayuda a crecer? ¿Qué nos ayuda a crecer? ¿Qué nos ayuda a madurar? El progreso de la sociedad debe de estar, tiene que estar necesariamente unido a la propia madurez, al propio desarrollo de las personas, no a su esclavitud. Podríamos poner muchos ejemplos de esto, ¿no? De cómo la economía bien planteada, el desarrollo tecnológico bien planteado es aquel que tiene al hombre como autor, como centro y como fin. Por ejemplo, existe una sospecha, yo creo que con bastantes elementos, ¿no? Una sospecha de que las nuevas tecnologías de la comunicación han sido diseñadas no meramente al servicio del hombre, para tenerle como autor, como centro, como fin, sino que muchas de las nuevas tecnologías están demostrando que son adictivas, que están produciendo pues, un efecto de esclavitud en el hombre. Sí, se presentan como un instrumento importante al servicio del hombre, ¿no? Las nuevas tecnologías de la comunicación, pero al mismo tiempo están escondiendo que generan esclavitudes, que esconden mucha información, están obteniendo una serie de información para luego utilizarla de una manera inconfesable. Así pues, la gran pregunta es si todo desarrollo tecnológico, si todo desarrollo económico, si el desarrollo de las empresas al mismo tiempo es un desarrollo humano. Si tiene al hombre como autor, como centro, como fin, o tiene otras finalidades, ¿no? Que puede ser sencillamente el lucro, el mero lucro de las empresas, el poder, el llevar adelante el poder de una información obtenida violando el derecho también a la legítima intimidad de las personas. Está el hombre, está el rostro del hombre detrás de ese mapa mundi, siguiendo ese ejemplo que ponía al principio, es el hombre el que nos da la clave de ordenar a la sociedad, o por el contrario eso no es así. Esto es, ¿no? Este es el dilema que en este punto 511 queremos iluminar, ¿no? ¿Cómo ha de ejercerse la vida social y económica? Esta es la clave, ¿no? La humanización de la vida social y económica es la clave, teniendo en cuenta que siempre habrá una cuestión neurálgica, ¿no? Y la cuestión neurálgica es cómo los bienes creados por Dios somos capaces de hacerlos llegar a todos los hombres según criterios de justicia y de caridad. Terminamos con nuestro video destacando dos o tres ideas que Monseñor nos comenta, Monseñor Munilla aquí. Nos habla él, o nos habló ahí de algo que le puso el término la joya de la economía o la joya de la sociedad, y dice, es el hombre, como autor, como centro y como fin. De repente pensamos que la joya de la economía es, como él lo decía, el equipo de punta, la última novedad, la inteligencia artificial. No digo que como herramienta no sea buenísima, ¿no? Pero es eso, es inteligencia y es artificial. ¿Y quién la creó? No apareció solita, ¿no? El hombre, autor, centro y fin. A veces justificamos mucho esto de la economía, de la sociedad, con que es útil para el hombre, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de esto, vamos a nuestro primer corte y regresamos. ¿Será lucro o no será lucro? Volvemos.
Ana, para gloria de Dios, ya 60 retiros de matrimonios católicos en acción. Así es, date la oportunidad este 5, 6 y 7 de septiembre de vivir con tu esposo o con tu esposa esta experiencia de fin de semana. Acércate a alguna de nuestras comunidades. Sé parte de esta gran experiencia, el retiro número 60, este próximo mes de septiembre. Sin duda alguna será una segunda luna de miel para ti y para tu matrimonio. Y si no nos crees, te pedimos que nos acompañes a ver los siguientes testimonios. Yo soy Nelly de Willy Yo soy Willy de Nelly. y este retiro nos ha motivado mucho a acercarnos más a Dios, a convivir más con la familia y tratar de acercarlos también, porque pues en realidad sí estábamos muy retirados de Dios. También a las parejas, ¿verdad? Que vayan a esos retiros para que se motiven. Muchos que no están casados, eso nos motiva mucho para unirnos al matrimonio y seguir adelante. Este retiro es muy hermoso y nos motiva mucho como pareja a ser mejor persona, mejor ser humano, mejor compañero. Yo invito a todos los matrimonios a que lo vivan. A veces nos sentimos que lo sabemos todo. Cuando llegamos al retiro, descubrimos poco a poco que no sabíamos nada. Vamos descubriendo cosas nuevas, cosas muy bonitas, que nos hacen más humanos, más comprensivos, más cariñosos. Pues a todos los que escuchan este mensaje, ojalá lo tomen en cuenta y acudan a este hermoso retiro. Cristo está entre nosotros. Está y estará. Cristo está entre nosotros. Está y estará. Cristo está entre nosotros. Está y estará. Un besito. Volvemos. Qué bueno que sigas con nosotros. Decíamos ahorita, antes del corte, ¿será lucrar el decir, híjole, ya salió la nueva generación de X marca de telefonía celular o de audífonos como estos que tenemos aquí, nuevecitos, etcétera? ¿Será lucrar estar viendo los avances de la tecnología, los avances de la medicina, etcétera? ¿Sí? Eso no es lucrar, ¿sí? De repente decimos, no, es que todo quieren que compremos de todo y que el consumismo, etcétera. No. Lucrar es desde el punto de vista que estamos revisando nosotros, desde la justicia social, ¿sí? Querer imponer hasta ideas, voy a decir, ideas, equipos que realmente no son útiles para el progreso o para el término que usó Monseñor, humanización de la vida social y económica. Humanización de la vida social y económica. Ese es el tema, humanización, ¿sí? Podemos disfrazar esa humanización con una muy buena mercadotecnia, pero realmente podemos estar lucrando. Entonces, hay un hilo ahí, ¿no? Hay un hilo muy delgadito en donde yo puedo justificar el por qué traigo, no sé, 15 celulares ahí en mi cintura, ¿no? En este me suena mi amigo, en este me suena mi esposa, en este me suena el trabajo, en este me suena, etcétera, ¿no? Pues bueno, si así yo vivo y así soy feliz, ¿sí? Nadie está lucrando conmigo. Son decisiones propias. Y a veces nuestras decisiones son las que lucran con nosotros, ¿no? Pero ese es un tema que vamos a ir platicando cuando estamos atrapados en un consumismo, ¿sí? Que a veces hasta nos hace sentirnos o degradarnos, ¿no? No tengo esto, no puedo aspirar a aquello. Pero bueno, son otros temas, no muy separados de lo que estamos platicando, ¿no? Porque al final de cuentas es la humanización social y económica de nuestra vida, ¿no? Vamos a revisar entonces ahorita el siguiente numeral con Monseñor Munilla, que es el 512. El 512
A la letra dice así. A la letra dice, ¿qué se opone a la doctrina social de la Iglesia? Bueno, si en el 509 ya nos dijeron cuál es el contenido de la doctrina, pues ahora vamos a ver qué es lo que se opone. Y Monseñor nos lo explica muy sencillo, qué es lo que se opone a la doctrina social de la Iglesia. Entonces, corre video del numeral 512 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Número 512 del compendio del Catecismo. ¿Qué se opone a la doctrina social de la Iglesia? Se oponen a la doctrina social de la Iglesia los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos fundamentales de las personas o que hacen del lucro su regla exclusiva y fin último. Por eso la Iglesia rechaza las ideologías asociadas en los tiempos modernos al comunismo u otras formas ateas y totalitarias de socialismo. Rechaza también en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de las leyes del mercado sobre el trabajo humano. Entonces, estamos hablando de que, bueno, pues la doctrina social lleva a cabo una reflexión, un criterio de juicio, un criterio crítico también sobre cómo se conforma, cómo se ordena la economía y la vida social, y entonces no se identifica, la Iglesia no se identifica, no es su cometido el identificarse con una política económica concreta. La Iglesia no tiene una propuesta, no es su quehacer el proponer una economía alternativa, una vía eclesial, no. Está llamada a inspirar. Eso sí, la Iglesia está llamada a inspirar, que haya católicos, que haya cristianos, que incluso hasta personas no cristianas que puedan inspirarse en esos principios de la doctrina social para hacer un mundo más justo. Pero no es el cometido de la Iglesia el conformar una alternativa política, una alternativa económica, sino más bien ser inspiradores, como digo. Bien, pero viene bien, ¿no?, para entender de qué manera inspira la Iglesia esos principios de doctrina social, ver a qué se opone, frente a qué toma distancia y dice esto no, esto tampoco. Y en concreto, lo que la Iglesia ha formulado con claridad es que ella se opone a los sistemas que sacrifican, por un lado, ¿no?, los derechos fundamentales de las personas en aras de la organización colectiva, ¿no? Son los sistemas colectivistas, los sistemas de tipo comunista, ¿no?, que más o menos proclaman que el individuo, el ciudadano, tiene que sacrificarse, es un medio que tiene que sacrificarse en servicio de la colectividad. Alguien tiene que servir al partido, tiene que servir al Estado, tiene que servir a la estructura, ¿no? Y obviamente la Iglesia rechaza tal concepto. Pero por otro lado también la Iglesia toma distancia, rechaza también, critica esa concepción que por el lado contrario, pues lo que viene a decir es que el afán de lucro de cada uno, pues el derecho a que uno tenga el máximo de beneficio posible sea el fin exclusivo y último que rija la vida económica y la vida social. Que en el fondo es pues un planteamiento individualista, ¿no?, en el que cada uno quiere ser más rico que el otro y entonces ve en los demás competidores para ver quién de nosotros pues es capaz de acumular más riquezas. Frente a esas dos concepciones, la doctrina social de la Iglesia toma distancia, ¿no? Porque la primera, eso de considerar al hombre como un elemento, ¿no?, un medio para la organización social, pues en el fondo se olvida de la dignidad del hombre, de que es el hombre la clave de la política, es el hombre la clave de la economía, es la dignidad del hombre la que da razón de ser a por qué intentamos, ¿no?, conformar un mundo
en un orden social, porque es el hombre el que tiene derecho a tener esa vida social bien ordenada. Por lo tanto, frente al colectivismo, creemos en la dignidad del hombre, inalienable, que no se puede sacrificar ni por el partido político ni por el Estado. Pero frente a esa otra visión de tipo individualista, pues nos recordamos que cuando el apetito desordenado por el dinero es lo que mueve el mundo, cuando el afán de riqueza, el afán de notoriedad es el motor de este mundo, entonces los conflictos están servidos. Y entonces esta vida se convierte en un pequeño infierno en el que el hombre es un lobo para el hombre. Y entonces la Iglesia toma distancia frente a esas visiones totalitarias de inspiración comunista que llamamos socialismo real, que desde una concepción atea tienen una visión materialista del hombre y de la sociedad, y por otro lado, frente a esas visiones de un capitalismo exacerbado, y por capitalismo exacerbado entendemos a quienes entienden que la economía se tiene que conformar solamente por la regla del libre mercado y de la libre competencia. Y que lo que tiene que haber es sencillamente el libre mercado, libre competencia, y no hacer ningún tipo de intervención reguladora de tipo de justicia social, ¿no? No creemos en eso. La Iglesia también rechaza tal cosa, ¿no? Porque obviamente la libre competencia debe de ser también regulada por principios de justicia social, ¿no? En definitiva, la Iglesia toma distancia frente a estas dos concepciones. No es que ella proponga una tercera vía, porque no es su cometido, no es su vocación, sino ella es inspiradora de una regulación desde una justa jerarquía de valores. Cuando se tiene una justa jerarquía de valores, es mucho más fácil distinguir qué es correcto, qué es incorrecto, qué es prudente, imprudente, ¿no? Y también es mucho más fácil de entender cuando algo sirve al bien común o no sirve al bien común. La palabra bien común es la palabra adecuada para responder a estos dos errores de tipo contrario. Frente al totalitarismo que es capaz de sacrificar la persona por el partido, se le dice bien común. El bien común no puede sacrificar a ninguna persona. Y cuando alguien busca un individualismo que quiere un planteamiento capitalista, egoísta, que quiere su máximo beneficio, olvidándose de los demás, hay que decirle bien común. La palabra bien común es la respuesta perfecta, la respuesta adecuada, ¿no?, para entender cuál es la gran aportación de la Iglesia en la reflexión económico-social. Terminamos entonces. ¿Qué les pareció? Quiero nada más hacer una pequeña referencia aquí. Que no se malentienda, ¿no?, que estamos diciendo que la economía de punta, el desarrollo tecnológico es igual a lucrar, ¿no? O que las empresas, las organizaciones, no. Estamos tratando, o estoy tratando de diferenciar entre la ganancia y el lucro. Y el lucro pensándolo como un apetito, ¿no?, así desmedido sobre el dinero, el lobo ese que anda cazando, el hombre cazando al hombre, o sea, ese tipo de lucro, ¿no? La ganancia es obvia. La empresa, la organización, etcétera, el producto o el servicio que nos ofrece, pues debe de haber una ganancia. Pues es obvio, ¿no? Pero que se vea la diferencia entre lucro, ¿no? Y tampoco estamos diciéndole no al libre mercado ni a la libre competencia, ¿no? Pero sí la iglesia trata de encauzar esto y decir, bueno, el libre mercado, la libre competencia debe de regularse bajo, como nos decía ahorita Monseñor, pues con una jerarquía justa de valores, ¿no? Y esa jerarquía justa de valores para nosotros, ya hace programas que lo hemos estado platicando,
pues se traduce como él lo dice y lo dice muy bien. Esto es el bien común, ¿sí? Ese libre mercado, esa libre competencia, esa ganancia, ese buen lucrar es pensando en el bien común. Humanización de la vida social y económica, y el autor y el centro del fin de esto es el hombre. Eso es el bien común, ¿no? Entonces, a la iglesia pues le toca mediar, no irse con melón o con sandía, ¿no? Como decía aquel jueguito muy antiguo, ¿no? Ni izquierda ni derecha, sino mediar, regular con jerarquías justas, valores, bien común. Bueno, vamos a continuar con Monseñor y ahora nos vamos a ir al numeral 515. Me estoy brincando algunos, no es por tiempo ni nada, sencillamente porque llevamos un orden. El 515 dice: ¿cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado respecto al trabajo? Vamos a poner mucha atención a lo que nos dice Monseñor Munilla en este corto video. Corre video. Número 515 del Compendio del Catecismo. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo? Y responde: compete al Estado procurar la seguridad sobre las garantías de las libertades individuales y de la propiedad, además de un sistema monetario estable y de unos servicios públicos eficientes, y vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos en el sector económico. Teniendo en cuenta las circunstancias, la sociedad debe ayudar a los ciudadanos a encontrar trabajo. Bueno, aquí se habla de la competencia del Estado, ¿no?, en materia laboral y en materia económica. Hay que decir, bueno, pues que nosotros tenemos una convicción según la cual la economía no se puede desarrollar, uno no puede dejar su desarrollo en manos de su propio dinamismo, de su solo dinamismo, ¿no? Déjala que ella misma se desarrolle. No, porque eso puede fácilmente derivar en una especie de ley del más fuerte, ¿eh? Pensar que la sola ley del mercado regula las cosas por sí misma, pues es ser un poco ingenuo, porque detrás de esa ley del mercado puede a veces anidar la ley del más fuerte, ¿no? Por lo tanto, se necesita una cierta tutela, una supervisión institucional, jurídica, política. Y esa tutela no es, ni mucho menos, no tiene por qué ser, no debe de ser un intervencionismo que anule la libertad. Todo lo contrario, tiene que ser una tutela que dé una seguridad que garantice la libertad individual y la iniciativa social. Por tanto, tiene que ser una tutela equilibrada, equilibrada. Y eso lo vemos continuamente. Por ejemplo, pues en la política monetaria. La política monetaria es uno de los casos más claros en los que la administración del Estado interviene de una manera en la que regula los mercados económicos, ¿no? Y garantiza pues una estabilidad en la economía, en el mundo laboral, en los servicios públicos eficaces. Al Estado, pues, le compete garantizar la seguridad, para que no estemos en la ley del oeste o en la ley de la selva, como se dice popularmente, ¿no? Para que el trabajo tenga unos frutos proporcionales, para que las personas honestas y honradas, ¿no?, vean que se han esforzado, que se han trabajado y luego su trabajo tiene un fruto proporcional, ¿no? Y para que eso sea estimulante, pues obviamente para ello hace falta, ¿no?, pues una regulación por parte del Estado. Y dice este punto 515 que estamos comentando, que incluso es importante vigilar la preservación de los derechos humanos en el sector económico y en el sector laboral. Y eso no le compete meramente al Estado, no, nos compete a todos.
también al Estado, obviamente, ¿no? Es una competencia de todos, personal. Uno tiene que estar personalmente preocupado, atento, así en su entorno laboral hay personas cuyos derechos humanos pueden estar siendo conculcados. No sería correcto, ¿no?, que alguien delegase eso, bueno, esto no es cosa mía, esto es cosa de las administraciones. No, yo tengo también una responsabilidad en ello. Cada persona, cada agrupación, cada asociación, las asociaciones, el asociacionismo, ¿no?, que es uno de los signos de una sociedad viva, que se conforma, que pone en marcha iniciativas, ¿no?, iniciativas de muchos tipos, ¿no?, iniciativas laborales, iniciativas empresariales. Tiene que estar atento en ese conformarse a si en nuestro entorno los derechos humanos de las personas están siendo conculcados. Atentos a que la economía no sea pues una especie de engranaje impersonal que va pues aplastando a personas débiles, porque quizás cuando la economía se percibe, ¿no?, como un engranaje automático, pues una máquina que automáticamente se pone en marcha, y allí puede estar pues pisando a muchas personas débiles que acaban siendo víctimas de un engranaje que no ha tenido una tutela tanto a nivel estatal como una supervisión a nivel desde las propias iniciativas sociales, como de una denuncia personal de cada uno de nosotros de los derechos humanos que pueden estar siendo conculcados. Pongamos algunos ejemplos concretos, ¿no? Imaginémonos que en nuestro trabajo vemos a una persona, a un compañero de trabajo, que por su situación concreta, por la circunstancia en la que se encuentra, quizás emocional, en su familia, etcétera, lo está pasando especialmente mal. Tiene una crisis matrimonial, tiene un problema con un hijo y se le está haciendo especialmente duro y difícil el trabajo. Será importante, ¿no?, que nosotros estemos atentos a esa circunstancia y salgamos en su socorro, quizás ayudándole, ¿no?, a que una jornada laboral que se le iba a hacer especialmente dura, difícil, ¿no?, por su situación concreta, pues nosotros podamos aliviársela, salir en socorro de alguien, ¿no? O, por ejemplo, imaginémonos, ¿no?, pues una asociación que se pone en marcha como una iniciativa social para ayudar a la capacitación de personas pues, que tienen, ¿no?, determinada discapacidad y que por esa discapacidad que tienen una dificultad, ¿no?, de poder acceder al mundo laboral. Y entonces dice, pues ¿cómo ayudamos a capacitar a estas personas a desarrollar sus cualidades, ¿no?, a descubrir cuántas cualidades pueden tener para trasladarles al mundo laboral? Y he puesto el caso de una asociación, pero también hablemos del caso de la propia administración, de la administración del Estado, en donde dice, bueno, pues yo debo de poner en marcha una serie de incentivos laborales, incentivos para la contratación de personas que son especialmente débiles o vulnerables. He puesto el caso de unos discapacitados que el Estado, en una reglamentación laboral, puede beneficiar al empresario que en su proyecto empresarial incluya a unas personas con discapacidad en su contratación, etc. Todo ello son ejemplos concretos de cómo hay que estar atento a los derechos humanos, a las situaciones personales, ¿no?, en medio de lo que es el desarrollo del mundo laboral y del mundo económico, haciendo y primando, ¿no?, primando a la persona como el centro de la configuración económica y laboral. Prácticamente este video nos habló en forma muy sencilla, pero de un temazo, ¿no? Derechos humanos. El derecho humano al trabajo, ¿no? Pues de repente tenemos compañeros en el trabajo donde por alguna situación personal, pues nosotros sabemos que esa jornada en especial, ese día, esa semana, está pasando por alguna situación que le va a complicar el
el desempeño, es parte de esto, ¿no? Es parte de nosotros como organización, como jefes, como administradores, como gestores, tener este tipo de cosas en mente, ¿no? Aquí en nuestra región, me supongo que con ustedes también, en sus ciudades, en sus países, ha de existir el término, hay varias formas, pero es muy común aquí en México usar el término ESR, Empresa Socialmente Responsable, y tiene un logo ahí muy bonito, ¿no? Y vamos por la vía pública y de repente vemos una pequeña área verde ahí y dice empresa, área adoptada por, y ponemos el nombre ahí de la empresa, ¿no? Empresa Socialmente Responsable. Y sí, esa área de algunos cuantos metros cuadrados, pues se mantiene bonita, se mantiene verde, etcétera. Pero eso no es totalmente lo que es una empresa socialmente responsable. Imagínense que no es real el ejemplo, ¿eh? Esa empresa socialmente responsable que mantiene verde ahí y le paga a alguien para que vaya y mantenga bonito el espacio y es parte del desarrollo de la ciudad, qué bien. Pero imagínense que esa empresa acaba de, no sé, modificó su proceso productivo, equipo nuevo, equipo de punta, y lo que antes hacían 100 personas, ahora lo hacen 20. Pues hay que darle las gracias a 80, ¿no? Y esas 80, pues son 80 familias, etcétera. Hay responsabilidad social ahí, ¿sí? No estoy diciendo que las empresas son hermanitas de la caridad y que van a andar regalando dinero y manteniendo a la gente. No estoy diciendo eso. Pero bueno, si eso es un proyecto, si es un plan, hay que decirle a la gente, mira, dentro de un año, de entre año y medio, vamos a automatizar nuestros procesos y pues hay posibilidades de que se requiera menos gente, pero tenemos estos nuevos puestos, pero te tienes que capacitar o tenemos, etcétera. Pero hay que dar opciones, hay que dar opciones. Si no, pues ¿en dónde queda lo de empresa socialmente responsable? ¿En cuidar esa área verde muy bonita y estar dejando a la gente sin trabajo? Digo, estoy exagerando el comentario, ¿no? Pero entonces el término ESR implica muchas cosas más. Empresas socialmente responsables, ¿no? No es lo mismo las respuestas que podemos dar cuando nos entrevistan como empleados que como dueños, ¿no?, del lugar o como gerentes, ¿no? Sí, de repente queremos vacaciones para todo mundo, etcétera. Pregúntale al dueño a ver si quiere vacaciones para todo mundo y a todas horas, ¿no? Entonces, hay que ver en dónde estamos en esta cadena. Celulares para todos. Y el dueño, no, pues nada más celular para el que me va a contestar 24 horas al día, ¿no? Entonces, detalles así. Vamos a un corte para terminar con el numeral 518. Continuamos. Hola, yo soy Egon de Jocelyn. Y yo soy Jocelyn de Egon. Y pues te queremos invitar al próximo retiro que tenemos del Movimiento de la Búsqueda de Cristo, los días 24, 25 y 26 de octubre en la comunidad de Divino Maestro, ubicada en Otaicos, Date la oportunidad de decirle sí al Señor, dile sí a Cristo y date cuenta que Jesús no quita nada, al contrario, te da todo. Si necesitas más información, puedes mandarnos un mensaje a las redes sociales que están apareciendo en pantalla y te esperamos. Gracias. Volvemos con nuestro último numeral que vamos a revisar hoy, este día, y va a ser el número 518. En el numeral 518, que ahorita vamos a estar viendo ahí, miren, dice así: ¿cómo se realiza la justicia social y la solidaridad entre las naciones? Recuerden, por allá hace 1 o 2 programas hablamos de subsidiariedad y hablamos de solidaridad. Entonces, vamos a escuchar la forma en que Monseñor nos habla de el numeral 518. Corre video. Número 518 del Compendio del Catecismo.
¿Cómo se realiza la justicia y la solidaridad entre las naciones? En el plano internacional, todas las naciones e instituciones deben obrar con solidaridad y subsidiariedad, a fin de eliminar, o al menos reducir, la miseria, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos, las injusticias económicas y sociales, la explotación de las personas, la acumulación de las deudas de los países pobres y los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos desarrollados. Bueno, existe un verdadero abismo de diferencia en el desarrollo económico y social entre las naciones. Un abismo de diferencias que es escandaloso. Sí, escandaloso. Es escandalosa la desigualdad de recursos y de medios económicos que hay entre las naciones. Yo he sido testigo de ello en algunos viajes que he podido también realizar pues, con motivo de las visitas a distintos misioneros, y la verdad es que una cosa es saberlo en teoría, pero otra cosa es verlo sobre el contexto, ¿no? Sobre el propio territorio. Es un escándalo esas diferencias, ¿no? Las causas son muy complejas, obviamente, son muy complejas, pero está claro que nosotros, los que yo hablo desde España, y obviamente pues yo me doy cuenta que he nacido de una manera privilegiada, pues en un estado, en un contexto social, privilegiados, como si uno, ¿no? Pues si le hubiesen puesto pues en una carrera, pues puesto ya en el punto de salida en los primeros puestos. Por ejemplo, pues el sistema sanitario que un servidor puede recibir no tiene nada que ver que la ayuda, la asistencia sanitaria de personas que hayan nacido en otros lugares del mundo, por poner un ejemplo, o el acceso a la enseñanza, a la cultura, ¿no? Y eso no es un mérito mío, no. A mí me ha sido dado, Y esto creo que es importante, que caigamos en cuenta que formamos parte de un mundo que es común, pero en el que, dependiendo del contexto geográfico, social, histórico que hayamos nacido, las cosas se nos pueden presentar de una manera muy diferente, muy diferente. Y entonces existe un principio de solidaridad, una obligación moral, un principio de solidaridad entre las naciones y una conciencia de que el mundo es una casa común, es una familia, y aunque existen las patrias y las naciones, tenemos una obligación moral de tener una política interdependiente que obviamente existe, pero que hay que configurarla bien, adecuadamente, ¿no? Para que ese abismo de desigualdad entre las naciones se compense, ¿no? Se reoriente. Sobre todo, es importante que denunciemos, lo decía la encíclica Solicitudo Rei Sociales de San Juan Pablo II, los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo. Porque hay veces que los sistemas financieros abusivos, también la corrupción, ojo, es importantísimo el tema de la corrupción sistémica, o sea, el hecho de que haya contextos culturales en los que la corrupción se convierte casi en una forma de ejercer el gobierno de las naciones, las deja condenadas, ¿no? Las deja condenadas al subdesarrollo. Sistemas financieros abusivos, relaciones comerciales que están viciadas, ¿no? Pues por ejemplo, pues por un sistema arancelario en el que los países pobres no van a tener la capacidad, ¿no? de poder vender sus materias primas o sus productos en una igualdad de condiciones. Gastos desmesurados. Hay estados pobres que, por ejemplo, pues invierten en gastos militares un tanto por ciento de su riqueza, pues que casi se lleva la parte principal, ¿no? Entonces dice uno, pero ¿cómo se va a desarrollar un pueblo pobre que su riqueza está absorbida por el gasto militar? Son, digamos, mecanismos perversos. El de la corrupción, el del gasto militar desproporcionado, sistemas financieros abusivos. Todo ello no tiene que ser motivo de una revisión profunda, de una crítica profunda, ¿no?
Y además de eso, además de afrontar, ¿no?, abordar la corrección de esos mecanismos perversos, es importante que caigamos en cuenta de que las naciones ricas tienen una responsabilidad moral grave, porque en buena parte su riqueza se ha conformado pues, gracias a que han podido, ¿no?, han podido pues, recibir materias primas de los llamados países emergentes o de los países pobres, y que bueno, pues su riqueza se ha construido desde las materias primas de otros países. Y obviamente materias primas muchas veces mal pagadas y cuya riqueza no ha ido al pueblo del cual han partido, sino ha quedado por medio en la corrupción de gobiernos corruptos, ¿no? Entonces existe una responsabilidad moral grave. Hemos ido construyendo nuestra riqueza, es como hacer el pan utilizando a los pobres como harina. Les utilizamos como harina muchos recursos con los cuales pues Occidente accede a esos recursos y en base a ellos pues, construye un sistema de desarrollo social, pero dando por supuesto de que esa injusticia de partida, pues como si no existiese, ¿no? Y tenemos una responsabilidad moral en ella. De hecho, hay un compromiso, ¿no? Hace ya muchas décadas, yo siendo jovencito yo fui testigo del llamamiento al compromiso internacional de dirigir un 0,7% del Producto Interior Bruto de los países ricos para el desarrollo de los países pobres, un 0,7%, ¿no?, del Producto Interior Bruto. Y son muy pocos los países que están cumpliendo ese compromiso internacional, que los organismos internacionales se tomó, ¿no?, esa decisión. Los países desarrollados destinarán un 0,7% del Producto Interior Bruto para el desarrollo de para los países en desarrollo. Son muy pocos los países occidentales que pagan ese 0,7%. Lo mismo, hablo desde una nación que no llega ni siquiera a la mitad de ese compromiso. Y finalmente acabemos diciendo que acrecentar el sentido de Dios y el conocimiento humilde de nuestra historia también es importante como punto de partida necesario para desarrollar esa visión del respeto y del encuentro de la solidaridad entre todas las naciones. Terminamos con este numeral entonces, el 518. Gastos militares excesivos, desigualdad, etcétera, ¿no? Cobrarle a los países pobres con servicios ambientales. Vamos a cobrarle con agua, con árboles, con aire. Bueno, vamos a cortar hasta aquí. El próximo programa revisaremos el numeral 519. Hablaremos de la relación de Fratelli Tutti con Laudato Si y el temazo, laicos en el mundo. Cómo participamos los laicos en el mundo dentro de la doctrina social de la Iglesia. Soy Rubén y estuvimos ahora aquí en Ecorresponsabilidad en tu programa Laudato Deum Radio. Nos vemos próximo miércoles.